Gracias, Padre, por este día. Gracias por tu amor y misericordia, por tu bondad infinita. Gracias, Señor, porque tienes reservado para nosotros un banquete de tu palabra. Abre nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a recibirla y que tu palabra se vuelva en nosotros buena semilla, buena luz, buen elemento de transformación para que nuestras vidas sean un fruto agradable, perfecto para ti. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Gracias, Padre. Bendito seas por siempre. Amén y amén. Bien, les recuerdo, estamos en la Coinonía Base, 14 de julio 2014. Estamos o seguimos todavía en un lugar ideal y hoy vamos a entrar a un tema siempre en relación a la temática del hombre, en el cual vamos a comenzar a ver la forma como los sentidos espirituales, punto 9, la orientación de los sentidos del cuerpo, del alma y del espíritu operaban en el hombre original. Vamos a tener un esquema general, vamos a repetirlo varias veces porque yo sé que estos nuevos elementos tienen que ir haciendo base en nuestro corazón. Así es que este es el esquema básico de lo que es la visión general y de las puertas. Hemos hablado de la apertura, la primera apertura, Cristo engendrado. La segunda puerta que podemos hablar es la creación de los seres espirituales. Un punto importante en todo esto es que todo es creado por Jesucristo y todo es sostenido por Él. El ser espiritual ha caído y aquí tenemos la creación de todo lo que Dios ha hecho y por último la creación del hombre con su vestidura de luz. Y estamos en este punto, viendo al hombre en su condición original. Así es que vamos a entrar de una vez a la temática. Primera de Corintios 6, 19, 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La temática que vamos a entrar ahorita, después de ver un montón de condiciones del Edén, es poder estudiar al hombre. Estudiar al hombre en su condición original para que sepamos todos los acontecimientos que hubieron y la forma como el hombre se fue depravando. Este es el esquema de la reverenda Hitchela que vamos a presentar. Estamos hablando de los sentidos originales. Los 5 sentidos son rayos o canales vivos en la rueda del hombre que pasan a través del cuerpo, del alma y del espíritu, llegando al centro mismo que es el corazón. Dentro del mismo espíritu está el corazón vivo que late y del cual se origina todo. El hombre en su cuerpo físico tiene 5 sentidos: la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. Pero cuando el rayo o canal pasa por el alma o por el espíritu va cambiando de nombre. Aunque tenemos allá el diagrama, lo vamos a ver muy específicamente el día de hoy en varias posiciones. Tenemos el espíritu, el alma y el cuerpo. Esto es una forma esquemática como está en el cuadro que ustedes acaban de apreciar, y en lo más íntimo del espíritu está el corazón del hombre. No estoy hablando de este corazón que late. Este corazón que late es el que hace funcionar todo lo que se llama la hemodinámica sanguínea, por la cual se lleva la sangre a todas las partes del cuerpo, y junto con la sangre todos los elementos que son de sustento para el mismo cuerpo. Pero así como también la analogía habla del corazón, tenemos que hablar del corazón espiritual, de aquel que se origina todo pensamiento, de aquel que se origina toda emoción, que está en lo más íntimo, podríamos llamarlo del espíritu. Entonces, tanto el cuerpo, el alma como el espíritu tienen que terminar ahí. Ahora, ¿cómo pueden terminar lo que no nace ahí? Porque se supone que de ahí debería de nacer, ¿o no? Pero ¿qué sucede cuando el corazón ha sido invadido por una sustancia extraña? Se corrompe todo. Se corrompe todo. Veamos esto. Los 5 sentidos del cuerpo, el alma y el espíritu. Lo voy a poner en forma vertical. Cuando hablo del sentido de la vista, a nivel del alma estoy hablando de ¿qué? Y a nivel del espíritu, mis hermanos, no sé si aquí saben hablar o estamos en párvulo. A ver, cuando pido para que ustedes me respondan. Entonces, a nivel del cuerpo, ¿cómo se llama? Y a nivel del alma, y a nivel del espíritu,
Perfecto. El sentido del gusto es a nivel del cuerpo, pero a nivel del alma, ¿cómo se llama? Y a nivel del espíritu. Y el olfato a nivel del cuerpo se llama olfato. Y a nivel del alma y a nivel del espíritu, esperanza. El oído es el sentido externo. A nivel del alma se conoce como memoria y a nivel del espíritu, reverencia. Y por último, el sentido del tacto, que tiene el afecto a nivel del alma y lo que se llama la adoración a nivel del espíritu. Aquí pueden ver los tres componentes: espíritu, alma y cuerpo. Ok, vamos a verlo bajo otra porción. Tenemos el espíritu, tenemos el alma y tenemos el cuerpo. Aquí podemos ver la forma como tenemos los 5 sentidos y la forma como se canaliza. Si veo a nivel de los sentidos de la vista, ¿cuál sería el sentido de la vista? ¿Y a nivel del alma? ¿Y a nivel del espíritu? Perfecto. Si hablo de las manos, es el sentido del cuerpo. ¿Y a nivel del alma cuál es? No, estoy hablando de las manos. Busque el alma. ¿Y a nivel del espíritu? Perfecto. Si me voy a nivel del sentido del olfato, ¿cuál sería? Nariz. ¿Y a nivel del alma cuál sería? Y a nivel del espíritu, esperanza. Entonces, esos son los carriles por los cuales trabajan los sentidos. ¿Ya lo vieron? Preferiría que fuera al final para seguir la secuencia. Entonces, todos los sentidos encausan hacia el corazón y el corazón, su voluntad está dirigida hacia Dios. El hombre estaba en esa relación con Dios. Todos los sentidos estaban coordinados, trabajando en una misma sintonía. Obviamente, cuando estoy hablando de esta condición, estoy hablando de una condición que tenía que crecer, que tenía que madurar. Tenía que comer del árbol de la vida, porque quien le daba la completa existencia de vida sobre la vida era el árbol de la vida, que es el árbol de la vida y el árbol de la vida eterna. Amén. Entonces, aquí al tener estos elementos, pues nos damos cuenta cómo cada uno de ellos se va a compaginar y qué función tiene cada uno de ellos. Hay que dejar que el aparatito. Hago eso porque el siguiente punto es el traje de luz. Ahí tiene el traje de luz. El hombre fue hecho con ese traje de luz de justicia e inocencia. Bajo esa condición, el hombre estaba en el Edén. Entonces vamos a ver un principio básico en relación a la palabra de Dios. Y en relación a la palabra de Dios nos vamos a ir a Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces vamos a hacer algo bien sencillo. ¿Qué ve usted en esa fotografía? Las manos. ¿En las manos de quién? De Dios. ¿Y quién está allá adentro? Un bebé. ¿Cierto? Si lo veo así, este bebé tiene un cuerpo y podríamos decir que tiene los ojos, ¿cierto? Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Que la palabra de Dios dice que puede separar el cuerpo ¿de qué? Del alma. Y así como lo separa del cuerpo del alma, también lo va a separar ¿de qué? Del espíritu. Aunque no es visible para nosotros, la palabra puede hacer esto. Y si la palabra puede hacer esto, quiere decir que perfectamente podemos discernir el cuerpo del alma y del espíritu. Los espirituales podemos hacer esto, obviamente. Si acabamos de venir de la conversión, pues no vamos a ver mucho. Y después de 5 o 6 años es posible que no vea mucho. Después de 10, 12 años va a comenzar a ver ciertas cosas. Y así con el tiempo, y obviamente estudiando y metiéndose en las cosas de Dios, aparte de la revelación y todo lo que puede hacer, el hombre comienza a discernir todo esto. Y al ver para atrás, uno puede saber de dónde lo sacó Dios. De las tinieblas en donde estábamos nosotros. De lo que nosotros hacíamos y de la forma como complicábamos o manipulábamos nuestra vida. La forma como Dios nos ha ido sacando. O sea que viendo para atrás podemos ver la obra de Dios.
La podemos ver. Entonces aquí tenemos el cuerpo, el alma y el espíritu. Y todo esto es como un canal directo hacia el corazón. Uno de los principios básicos de esto es, cualquiera de los sentidos externos tiene la capacidad de llevar directamente al corazón, a lo más íntimo de nosotros, cualquier cosa. ¿Me estoy explicando? Si usted mira o va a ver una película y comienza a ver escenas que no son propias, esas escenas entran hasta lo más íntimo de usted. Y no solo estoy hablando de la vista, estoy hablando de todos los sentidos. Ahora, debería de ser al revés. Ya Cristo en nosotros, de nosotros debería de salir esos rayos como de luz hacia afuera. Pero en nuestro egoísmo todo está pervertido ahorita, por eso es importante que lo analicemos despacito. ¿Ok? Aquí están los 5 sentidos, solo lo voy a repetir para que nuestra mente se vaya adaptando a lo mismo. Los 5 sentidos, ahí tenemos, a nivel del cuerpo, ¿cuáles son? Comience de la izquierda a la derecha. ¿Cuáles son? Ok, y a nivel del alma, siguiendo el mismo orden, ¿cuál sería? Ok, y a nivel del espíritu. Hemos puesto ese cuadro ahí con la finalidad que cada vez que usted entre, usted lo pueda repasar. Porque vamos a trabajar mucho tiempo a nivel de la triple naturaleza. Y todos los sentidos, ¿a dónde van a ir a dar? Al corazón, a lo más íntimo del corazón. Por eso es con cuánta facilidad podemos mancharnos. Con cuánta facilidad lo que no debemos de oír, porque mi oído no es basurero. Pero oímos cosas que no debemos de oír y le prestamos atención y todavía le hacemos coloquio. O sea, a la hora de la hora, la forma como nosotros, a través de los sentidos, nos contaminamos. Ok, entremos a estudiar cada uno de los sentidos en su condición original. Entonces vamos a comenzar a nivel del cuerpo y hablamos del ojo, posteriormente vamos a entrar al alma y por último al espíritu de cada uno de los sentidos. Entonces, al hablar de los ojos, es el sentido más poderoso de nuestro cuerpo hacia afuera, hacia afuera. Nuestros ojos van hacia afuera. Y resulta que los ojos tienen una capacidad de influencia del 84%. Nos da un 84% de información. Y nuestros ojos tienen la capacidad de una serie de características que vamos a ver a continuación. ¿Cuál es el propósito de los ojos? Dice, es para inspeccionar, examinar y observar el mundo que nos rodea para comprender el mundo visible. Puede dimensionar, mire todas las capacidades de la vista. Puede dimensionar altura, profundidad, anchura, peso, colores, distancia, en fin, ver la belleza de la creación y la belleza del Señor. Pero estos atributos, estas capacidades de la vista, de alguna manera, en vez de ser usados para Dios, han sido usados equivocadamente. Por eso, órgano por órgano, a nivel del cuerpo, del alma y del espíritu, nos va a ubicar un poquito de cómo el hombre original podía ver y podía entender todas las cosas. A nivel del alma dijimos que es la imaginación. ¿Cómo podemos interpretar la imaginación? La imaginación es el ojo del alma. Puede cerrarse los ojos a nivel natural y con el ojo del alma podemos ver las cosas. Como quien dice, usted puede estar dormidito y usted puede estar craneando, imaginando cosas. ¿Lo ha hecho? Ese es el ojo del alma. La palabra imaginación quiere decir comprimir para dar forma, comprimir para formar. Eso quiere decir lo grande, lo tremendo que puede estar afuera, la imaginación lo puede agarrar y lo puede reducir. Y lo puede hacer en una mínima expresión. Nuestra imaginación tiene capacidades para un macro o para un micro. Pero usado perversamente, imagínese, el macro y el micro, pues el complejo de superioridad. Yo soy Superman, ¿verdad? ¿Cuántos no imaginan de noche? ¿Cuántas cosas? Cómo los sentidos utilizados adecuadamente nos pueden llevar hasta inclusive a la contemplación. Dios creó la imaginación para que pudiéramos poner nuestra mente continuamente en Él y darle orden y forma.
Recuérdense, todos los sentidos, el mismo ser, el hombre estaba en fase de crecimiento. Tenía que comer del árbol de la vida para completar su proceso. Al no completar, el hombre quedó cortado. Y aparte de que quedó cortado, entró en una fase de degeneración, depravación. Él quiere que tengamos una imagen de la realidad de la existencia de Él en nuestra mente. Con lo que con lo que Dios ha trabajado en nuestra vida y nos ha dejado esa impronta de Él, ¿usted se quisiera llenar más de Él? Imagínese lo que es Él, que nos lo ha dado gradualmente bajo la condición en la cual nosotros estamos. No tenemos la capacidad total para verlo tal como Él se mira o Él es. Y a nivel del Espíritu es la fe. La fe son los ojos a nivel del Espíritu. Significa persuasión, creencia, convicción, ver más allá de los otros sentidos. La fe es lo que se llamaría el ver sin hablar. ¿Me expliqué? El ver sin hablar. Cuando se ve a Jesús por medio de la fe no hay que hablar. No sé si me estoy explicando. Por favor, respóndanme. O voy a tener que pegar un alarido de aquellos. Despierten, chicos. A eso, Marco Antonio, por favor. Despertame a todos. Eso pareció. Eso. Va. Por eso les dije, no tomen nota. Cabalito se los dije. Es demasiada información la que vamos a trasladar el día de hoy y les vamos a dar documentos. O sea, lo pueden sacar de la página web. Entonces, estamos hablando de la fe. Cuando usted mira a su cónyuge y usted ve que se ha puesto toda hermosa, ¿está diciendo ella algo sin decir nada? Eso es la fe. Es ver a Dios sin necesidad de palabras. Trasciende. El hombre estaba equipado para eso. Ok. Entonces ya vimos el sentido de la vista orientado hacia adentro. Ahora vamos a entrar al sentido del gusto. A nivel del cuerpo tenemos la boca. ¿Y para qué servirá la boca? Y dice, el propósito de la boca o lengua es el degustar, detectar y distinguir. Entonces son tres palabritas: degustar, detectar y distinguir, mediante el contacto con una sustancia. Nuestras papilas, nuestra boca está equipada para ver o para sentir o clasificar lo dulce, lo agrio, lo salado o amargo. El que no sé si usted ha tenido alguna vez catarro y ha perdido la sensibilidad y uno dice, no tengo sabor en la comida. ¿Le ha pasado? Entonces, nuestro sentido al servicio en la santidad y verdad. Así como el cuerpo está clasificado o dentro de sí tiene una serie de umbrales de sensibilidad a nivel de la boca, qué bueno es o qué rico es el apreciar un helado o el apreciar una comida como lenteja que tiene un sabor tan fuerte mezclado con chorizo. Mejor no les hablo porque si no les voy a dar apetito. Pero uno comienza a sentir, inclusive en la misma imaginación, uno puede imaginar la comida y las papilas e inclusive aparecen jugos gástricos del poder que hay a nivel de la boca y a nivel de la razón. La razón es a nivel del alma. La razón es el sentido del gusto a nivel del alma y significa deliberar, discutir, considerar, pensar, razonar, reflexionar, juzgar o planear. Así como las papilas me dicen si es dulce, agrio, amargo, la capacidad de razonar me permite, como un don de Dios, poder distinguir las cosas, si es buena, si no es buena. Razono, reflexiono. Y eso me permite entrar en un campo de la lógica. Si Dios es lógico. Dios es lógico, es perfectamente lógico. De hecho, es lo único lógico que hay. Todo lo demás es pura, mejor ni lo digo, puro rollo, ¿va? Rollo con adornos. Entonces, nos permite masticar o meditar. El razonar la palabra de Dios, razonar las cosas de Dios, es para penetrar las cosas de Dios mismo. Degustar de las cosas de Dios. ¿Tiene sentido lo que estamos hablando?
o meditar sobre los pensamientos, ideas, opiniones y juicios de nuestra propia mente y de otros lugares. La razón nos permite pensar coherentemente y lógicamente. Él quiere que degustemos y nos alimentemos de la maravillosa revelación de su propio ser. Al poner eso el Señor en nosotros, nos ha equipado para poder degustar de Él. Por eso les pregunté, con lo que ustedes han recibido, ¿ustedes quieren más de Él? Ok, los sentidos que Él ha puesto estaban orientados, todos los sentidos están orientados hacia Él y terminan en Él, así como comenzó en Él, terminan en Él. Mi alma no va a descansar hasta que no termine en Él. Y todos los sentidos están enfocados hacia lo mismo. Nos llenemos de su misma existencia. Y a nivel del espíritu tenemos la oración. La oración. El gusto a nivel del espíritu se llama la oración, y la oración significa hablar, dialogar, pedir, clamar, rogar, intimidar la relación, interceder y la empatía del dolor. Es el sentido más esencial que poseemos para nuestra oración privada o pública. La oración, dialogar. Esta puede ser mental, vocal, privada, pública en la congregación. La oración es un trabajo. La oración. Ahora, ¿saben ustedes dónde comienza la oración? No. Dona imaginaria. ¿Qué pasó con el amén? A ver, ¿dónde comienza la oración? No. No. Dije dona imaginaria, subo a una docena de donas con helado. ¿Sí? ¿Dónde comienza la oración? En Dios. Jamás ha comenzado en el hombre la oración. Es mentira. En Dios comienza la oración. El hombre no es capaz de nada, pero es capaz de problemas. La oración comienza en Dios y termina en Él. Tremendo, ¿va ustedes? Bueno, ya tenemos el canal del sentido del gusto, ahora vamos a pasar al canal del sentido del olfato. Y aquí vamos a comenzar con la nariz. Y al hablar de la nariz es percibir los olores. Los olores de la mañana, los olores de las flores, los olores de todo. Lo que está a nuestro alrededor. Cuando usted mira una flor hermosa, ¿usted no se acerca y la huele? Ahora, ¿cómo sabe que es hermosa? Entonces, ¿la vista qué dimensión le dio? Color, hermosura, textura, profundidad, acercamiento, distancia. Puede ver peligro, o sea, como todos los sentidos, no solo es cuestión de ver, solo con ver hay un montón de elementos que el alma está recibiendo. Por ejemplo, yo no sé si ustedes lo saben, pero a aquellos que se llaman personas de seguridad, cuando llegan a una empresa, sus ojos están habituados a detectar los peligros. Por ejemplo, una persona puede entrar y decir, aquí falta los extintores de agua, ¿cómo se llama? Cuando hay fuego y se abren estos. Bueno, extinguidor. Pero está el extinguidor de arriba y están los extinguidores de pared. La persona que sabe a dónde va y que va a investigar puede saber si la alfombra es deslizante o no. Si hay luminosidad. O sea, ese hombre está preparado para detectar elementos de seguridad y elementos de peligro. ¿Sí o no? O sea, el ojo está y no le pasa desapercibido, como por ejemplo el que es el químico biólogo o el que tiene que ver microbiología. Tiene que tener sus ojos acostumbrados para ver el medio donde está y tener estudios previos para distinguir una ameba de un ascaris, de un trichuris, así se llama. En fin, tiene que tener el ojo, ¿o no usted? Ya se me olvidó. Así es. Por ahí va la cosa. Entonces, el ojo tiene que estar aclimatado, tiene que estar adiestrado. Es como el agrónomo que va al campo y de repente pasa su vista y dice, las hojas están muy secas. Y al acercarse encuentra de que hay un bicho.
o las hojas están perforadas. O sea, ellos tienen el ojo para ver eso. Cuando el ojo se adiestra, el hombre puede ver muchas cosas, pero cuando el ojo espiritual se adiestra, hay una capacidad de discernir las cosas. Todos los sentidos están hechos para discernir las cosas de Dios y las cosas de la carne. Todos los sentidos. ¿Es necesario recuperar los sentidos? Yo diría que sí, pero conozcámoslos. Entonces, dice, el objeto de la nariz es percibir los olores frescos de la dulzura y fragancia de las cosas de Dios. ¿Qué le parece? ¿Será que nuestra nariz está capacitada para detectar todos los olores preciosos y aromas de la rosa de Sarón o de los lirios de los valles? Puede discernir olores fétidos, rancio, humo y gases. La nariz está capacitada para discernir. ¿Ustedes sabían que el gas metano no tiene olor? No tiene olor, joven. Le pusieron un aroma. Le agregaron un aroma y ese aroma es el que nosotros sabemos que el gas está saliendo. Propano, ¿yo cuál dije? Perdón, el gas de cocina es. Sí, eso. Pero qué bueno que me estén siguiendo, eso quiere decir que yo estaba equivocado, sí están chispudos. Entonces, tiene aroma, o le pusieron un colorante, olorante, sí, para que nuestra nariz lo pueda distinguir. Entonces, podemos ver el peligro. Perfecto. Pasamos entonces a la conciencia. Vean ustedes cómo la nariz discierne, ¿no? Y si la nariz discierne, ¿qué cree usted que hace la conciencia? Discierne. Veamos un poquito esto. El olfato a nivel del alma es la conciencia y significa el sentido moral, el entender o darse cuenta de la información, oler, discernir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, la verdad y el error, lo moral o lo inmoral, lo que complace o no al Señor. Registra la aprobación o negación del Señor. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo sé yo que Adán tenía esto? Inmediatamente sintió culpa. Porque la conciencia, ¿qué nos pone? Culpa. Nos hace ver nuestro error. ¿Cuál es el problema con la conciencia de muchos? Es que inventaron, perdón, pero voy a ponerlo más, hay algunos que compraron como una especie como de 100 cajitas de curitas. Y ante cada situación, a su conciencia le pusieron una curita para no ver el alerta. Aquel dijo, acallamos la conciencia. La conciencia es un don de Dios, la culpa es un don de Dios. Inicialmente la culpa es un don de Dios, al final. Posteriormente ya la culpa como que no es muy don de Dios, ¿verdad? Porque cuando la agarramos y la manipulamos, ¿sí? ¿Pudimos ver el olfato? A nivel de la conciencia, a nivel del alma. Y a nivel del espíritu, entonces, el olfato a nivel del espíritu es la esperanza. Y significa esperar, confiar, anticipar con alegría, expectación, fe, algo vivo que anhelo. Por ejemplo, hoy en la mañana cuando estábamos en la oración, dijimos, estoy expectante de lo que tú vas a hacer el día de hoy. Los que estaban al principio, ¿se recuerdan? Y dijimos, Señor, estamos expectantes de lo que tú vas a hacer el día de hoy. No importa por donde sea. Expectante es, yo espero que tú hagas. Ahora, mi esperanza es una certeza, porque el Señor sí lo va a hacer, de una o de otra manera. Tampoco les voy a decir proféticamente, mañana va a salir el sol, porque eso no es profecía. La profecía sería, mañana no sale el sol. Sería todo lo opuesto, ¿verdad? Pero les comunico que sí va a haber sol. Entonces, el olfato, dice, su propósito es el de realzar a todos los demás sentidos del espíritu
con anticipación y expectación. O sea, la esperanza funciona a través de todos los sentidos. Todos los sentidos están interconectados. Y cuando todos los sentidos operan en función de la gloria de Dios, vemos a un varón bien parado. Y estoy convencido de que irradia luz. Y eso lo hablábamos ayer, cuando les decía, miren, la tiniebla es tan gruesa que un fosforito pinche por ahí provoca un poquito de luz, ¿verdad? Pero esa no debe ser nuestra alegría. Nuestra alegría debería ser que somos un fogón. Ahora, el fosforito está bien, como quien dice, bonito porque la oscuridad se incrementó, no porque él haya incrementado su luz. Por favor, presten atención a eso, creo que es sumamente valioso para nosotros. Entonces tenemos el sentido de la esperanza. Vamos a entrar entonces al sentido del oído y tenemos 3 elementos. Primero, a nivel del cuerpo tenemos el oído. ¿Qué hace el oído? Primero, no quiero decir que usted sea una oreja, solo estoy hablando del sentido de la oreja. La oreja capta el sonido y estimula el nervio auditivo. Es un sensor, es como un radar, agarra todos los sonidos. Tiene el segundo lugar entre los sentidos del cuerpo. El primer sentido, ¿cuál es? Los ojos. El segundo sentido viene a ser el oído, para escuchar canto, zumbidos de animales, etc. Y el oído sirve para ministrar y bendecir. Si nosotros hablamos a alguien que no está bien, ¿qué estamos haciendo? Ministrando. Al mismo tiempo, bendiciendo. Es el sentido más fuerte hacia adentro de nosotros, el oír, para adentro. La vista es hacia afuera, el oído es hacia adentro. Y lleva todo. Por eso es que la evangelización, ¿por dónde comienza? Por el oír. Da nacimiento al sentido de la vista y los otros. Por oír, nosotros, como que nuestra vista tiene la capacidad de entrar en todas sus funciones. Hasta que yo no meta el dedo, hasta que yo no vea. Como todos los sentidos interrelacionados nos va llevando a respuestas mayores. Entramos a la memoria y al entrar a la memoria es el sentido del oído a nivel del alma. Significa recolección, remembranzas, recordar, marcar, grabar, pensar en. Es el sentido que le permite al hombre recordar. Ahora, yo cierro mis ojos y sin decirle a mi memoria, memoria, tráeme el recuerdo. No, uno entra directamente, ¿dónde? O sea, nuestra capacidad, no tenemos que pedirle permiso al alma, al cuerpo y al espíritu. ¡Fach! Como un rayo, vamos hacia atrás. Y tenemos una memoria inmediata, memoria tardía y memoria lejana. Por eso es que a nivel del ser humano, algunos clasifican al hombre como consciente o inconsciente. Quiere decir, estoy consciente de Dios, estoy consciente de mí, estoy consciente del medio ambiente. Como se dice, consciente en las 3 esferas del hombre. Pero hay algunos que no están conscientes de Dios. Solo están conscientes de sí y de su medio. Hay otros que solo están conscientes de sí. Por eso tienen que ser despertados de esa fase primitiva a tener conciencia de mí, conciencia de los demás, pero sobre todo conciencia de Dios. Dios me va a dar un orden adecuado en todos mis sentidos. Amén. Necesitamos todo esto. Ahora, el sentido le permite al hombre recordar, retener y revivir el pasado por medio de imágenes o ideas. Es el almacén para toda clase de imágenes, ideas, palabras, hechos, etc. Es una forma de llamar al pasado. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos en nuestra memoria? Si Adán y Eva hubieran comido del árbol de la vida, ¿qué hubiera en su memoria? Solo la memoria de Dios. Ahora, ¿qué pasó cuando el hombre cayó? El hombre perdió capacidad de memoria ¿de quién? De Dios. Por eso es que la mente del hombre se dividió en 2, la parte consciente y la parte inconsciente. ¿Quién puede entrar en la parte inconsciente? Solo Dios. Sigmund Freud,
o la teoría de Watson, del conductismo, etcétera, todos han tratado de entrar ahí, lo único que han hecho es perderse. O bien han hablado de que ahí adentro hay un monstruo, y tiene razón. Por lo menos pudieron saber que hay algo ahí. Y muchos han fabricado doctrinas o teoría, mejor dicho, en donde dicen, la culpa no existe, esa la inventó la religión. Y entonces hay muchas corrientes que andan viendo cómo saltan el pecado. Y la forma de saltar el pecado es quitando la culpa, y la culpa es un don de Dios, imagínense. Entonces, al quitar la culpa, ¿para qué me voy a arrepentir? Esto es asunto de los religiosos, pero todos los seres humanos tienen esto incorporado, la conciencia, la tienen bien metida. La memoria nos trae a colación todo esto. Y a nivel del espíritu tenemos lo que se llama la reverencia. El sentido a nivel del espíritu es la reverencia. Significa reverencia a Dios, temor santo, respeto, asombro, vergüenza, postrarse. El Señor lo puso para que siempre tengamos una conciencia de ante quién estamos. Y esto es tremendamente hermoso. Tremendamente hermoso, porque es una forma de poder distinguir. Cuando el rey está en el trono, ¿cómo se comportan los hijos? Con una reverencia hacia su padre que está en el trono, porque está en una evidencia pública, ¿o no? Ahora, ¿cómo se comporta el hijo cuando está en su casa, cuando está con el rey o cuando está almorzando con el rey? Con toda confianza. Entonces, el Hijo de Dios puede distinguir estas dos cosas. Y distinguir estas dos cosas es un privilegio. Saber ante quién estoy y en el momento en el cual ante cuál estamos. Pueblo de Dios. Ahí está, los sentidos funcionan. Ahora, estos sentidos a nivel original, hermosos. Ahora, nosotros estamos en este lado, en donde estamos viendo los sentidos y estamos diciendo, ¡ala! Pero si Dios me permitiera un escáner de mí mismo, ¿qué diría yo de mis sentidos? Uy. ¿Cómo están trastornados? Entonces, si esto está así, ya tengo un nuevo concepto, un nuevo enfoque para decir, Señor, limpia mis ojos, limpia mi imaginación, limpia mi fantasía, limpia mi voluntad, o derrama tu sangre bendita, Señor. Límpiame, déjame blanco como la nieve. Ok, entonces vamos a pasar por último al sentido del tacto. Y estamos hablando de las manos. Y al hablar de las manos, entonces este sentido externo del cuerpo tiene relación con lo externo, el mundo que le rodea, y el propósito es sentir el contacto físico. Este sentido llega mucho más allá, porque se extiende a todas las partes por sus terminaciones nerviosas por medio de sus 4 ramales. Estos 4 ramales, lo vamos a clasificar para nuestra interpretación, están a nivel del frío, el calor, presión profunda o presión ligera. ¿Usted puede detectar el frío, el calor y la presión? Usted puede sentir la caricia, pero si viene alguien y le agarra el dedito y lo comienza a apretar, usted va a pegar un grito. O sea, cómo el cuerpo está hecho en una forma que él mismo se puede graduar. Si hay mucho frío, ¿qué hago? Y si tengo mucho calor, me destapo. Y si hay mucha presión en mi cuerpo, trato de quitarme un cincho muy apretado y me lo aflojo, ¿no? O sea, el cuerpo está equipado a nivel de estímulos para responder a todos los ingredientes que están alrededor de él. Esto es a nivel del cuerpo. A nivel del alma tenemos lo que se llama el afecto. El sentido a nivel del alma, el afecto. Significa estar complacido con cancelar una deuda, aprobar, aceptar, consentir con gozo, disfrutar. La parte interior estaba hecha para que, viendo a Dios, el hombre se sintiera como complacido, victorioso, aprobado, amado. Todos los sentidos, otra vez si lo vemos en su forma conjunta, estaban hechos para hacer al hombre feliz. ¿Por qué el hombre iba a ser feliz? Porque estaba viendo lo más hermoso que hay. Y todos los sentidos estaban hechos para percibir la hermosura de Dios.
¿Lo estamos viendo? ¿Cómo? Perdón, estima. Sí. Es la base de una expresión de cariño, ternura. El amor es un sentido que percibe las emociones fuertes y débiles, el abrazo cálido o frío. Estamos hablando de las manos, ¿no? Y dijimos frío o caliente, presión fuerte o presión suave. La parte afectiva del alma lo percibe igual. A la voz, qué abrazo más descalabrado el que me diste hoy. Hola vos. ¿Sí? O frío, ¿ah? Me diste ese abrazo, pero me congelaste el alma. O hay otros que, mi amor, ¿me amas? No, perdón, lo dice al revés. Mi amor, ¿me amas? Sí. Como una cosa es lo que decimos y otra cosa son nuestro comportamiento. Es un sentido que percibe las emociones fuertes y débiles, el abrazo cálido o frío. Es un sensor puesto por el Señor para que el hombre se goce del amor y del afecto de Dios. Todo lo que Dios puso, lo puso en una forma en libre albedrío para decirle sí o no al Señor. ¿Estamos viendo los sentidos originales? Ahora, si vemos esto y vemos cómo estamos, hoy deberíamos de salir aquí con un anhelo. Cámbiame. Todo mi ser. Ok. Y entramos entonces a la adoración. La adoración es el sentido a nivel del espíritu. Significa alabar, bendecir, glorificar, adorar, postración, reverencia, gratitud al Señor. El propósito del sentido de adoración es el verdadero agradecimiento integral, interno y externo, de una sumisión amorosa y responsable a aquel que es el soberano, justo, misericordioso, amoroso y fiel. Cuando todos los sentidos están en ese orden de Dios, nadie me tiene que decir a mí que tengo que adorar a Dios. Por eso yo no creo que haya nadie en el cielo que por obligación esté adorando a Dios. Es que no tiene sentido. Cada vez que aparece en una teología y dice, Dios hizo a los ángeles para que por obligación lo adoraran. Dios, este hombre no ha entendido, es teólogo pero no ha entendido. Dios no tiene a nadie en el cielo por obligación. Va en contra de su amor y de su esencia. Él es lo suficiente, Él es lo pleno, la plenitud, para que toda la creación lo mire a Él. Toda la creación sea así. Bueno, con esto ya tenemos los 5 sentidos. Amén. Ok, Padre, gracias por este día y gracias porque el día de hoy hemos podido introducir el esquema del hombre original, Señor. Danos tu gracia para que no solo podamos verlo nuevamente, sino estudiarlo. Y sobre todo, Señor, deja que tu palabra llene nuestra vida de esa esperanza que a la hora de la hora se vuelve convicción dentro de nosotros. Bendecimos sus vidas, sus matrimonios, sus hogares, sus trabajos y clamamos que el día de hoy usted sea ese agente de transformación, ese agente que lleve a otro la verdad eterna, que otros conozcan a Cristo.